Detuvo el coche para comprar flores para proponer matrimonio, y luego vio a su ex con dos niñas gemelas que se parecían exactamente a él. Nathan Blake siempre había vivido según un plan, calculado, estratégico, perfectamente sincronizado. Era el chico de oro del emprendimiento tecnológico, un millonario hecho a sí mismo antes de los 30, y un nombre que los inversores no solo respetaban, sino que temían. Su horario estaba organizado al minuto, y hoy no era diferente. Todo estaba preparado. El anillo en el bolsillo de su abrigo, la reserva para una cena privada, el breve discurso de propuesta que había practicado 2 veces esa mañana. Por la noche, se suponía que estaría prometido con Christine, la cara de una marca de moda de lujo y la mujer que todos asumían que era la pareja perfecta para un hombre como él. Nuestro Juan no estaba nervioso por la propuesta, al menos no en el sentido tradicional. Le gustaba el control. Le gustaba cuando la vida se alineaba. Este matrimonio debía ser el siguiente paso lógico, la fusión de 2 vidas perfectas. Pero sentía una inquietud bajo su piel mientras conducía por la ciudad, algo que no quería reconocer. Se dijo a sí mismo que era adrenalina, emoción, solo nervios. La floristería donde se detuvo no estaba en el itinerario. Pasó por casualidad una pequeña tienda anidada entre una panadería y una librería antigua, con un letrero torcido que decía H. Bloom and Company. La tienda no tenía nada de especial por fuera, un poco desgastada en los bordes, como el tipo de lugar que no había cambiado en años. Casi siguió conduciendo, pero en el último segundo algo lo atrajo. Tal vez quería los lirios, tal vez quería un descanso de la perfección, tal vez solo necesitaba un momento para respirar. Cuando entró, la campana sobre la puerta tintineó, suave y nostálgica. El aire era cálido, húmedo por las plantas y lleno de la fragancia de tierra y jazmín. Apenas tuvo tiempo de asimilarlo antes de verla. Ella estaba agachada sobre un cubo de rosas blancas, con el cabello castaño recogido en un moño desordenado en la nuca y un lápiz detrás de una oreja. Llevaba un delantal liso, cubierto de polen y tierra, y cuando levantó la vista, Nathan sintió que su pulso se detenía. Era Hailey. Su Hailey. O al menos, la mujer que solía ser. El tiempo se detuvo de golpe. En los 6 años desde la última vez que hablaron, Nathan se había convencido de que ella pertenecía a otra vida, a una versión más joven y simple de sí mismo. Verla ahora, tan real, tan cerca, deshizo esa mentira en un instante. Sus ojos se encontraron con los suyos, y algo indescifrable brilló en ellos. No era sorpresa, ni alegría, solo reconocimiento, y luego el parpadeo de un muro deslizándose en su lugar. ¿Puedo ayudarte?, preguntó ella, con la voz tranquila, como si nunca hubieran sido más que extraños. Él abrió la boca para hablar, pero entonces 2 pequeñas voces resonaron detrás de ella. «¿Mamá?» Terminamos con las rosas pequeñas. La cabeza de Nathan giró automáticamente. 2 niñas pequeñas, idénticas en cada rasgo, se asomaron por detrás de un carrito de flores, cada una sosteniendo una regadera diminuta. Cabello rubio, ojos azules. 5, tal vez 6 años. Vestidas con monos rosas a juego, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. Parecía que habían estado jugando entre pétalos y tierra toda la mañana. Se parecían a él. Algo dentro de Nathan se rompió. Se quedó mirando mientras las niñas corrían al lado de Hailey.
Ella se agachó y tocó la frente de cada una con una ternura tan natural que le quitó el aire de los pulmones. Les susurró algo y se rieron antes de irse saltando hacia la parte trasera de la tienda. Nathan no se había movido. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. Sus pensamientos gritaban unos sobre otros, luchando por alcanzar lo que sus ojos ya habían confrontado. Eran suyas. Tenían que serlo. La edad coincidía. El parecido era innegable, pero nadie lo había llamado papi. Nadie había dicho su nombre. Era como si fuera invisible en una vida que debería haber sido en parte suya. ¿Todavía quieres los lirios?, preguntó Haley. Su tono era uniforme, pero sus ojos afilados. Él parpadeó, dándose cuenta de que no había dicho una palabra desde que entró. Automáticamente asintió. Ella se movió hacia el refrigerador y sacó un pequeño pero perfecto ramo. Lo envolvió en papel marrón y lo ató con un cordel. Durante todo el tiempo, no preguntó cómo había estado. No exigió una explicación. No parecía enojada. Parecía resignada. Cuando le entregó el ramo, sus dedos se rozaron brevemente. Se sintió eléctrico y luego desapareció. Nathan tomó las flores. Pagó sin decir más que un tranquilo gracias y salió de la tienda como un hombre sonámbulo. Subió a su coche. El anillo en el bolsillo de su abrigo se sentía más pesado que esa mañana. Se suponía que se dirigía a Christine, a champán y velas, y aun sí cuidadosamente preparado. En cambio, se sentó en el estacionamiento de una floristería, mirando la puerta cerrada, su mente reproduciendo una y otra vez la misma imagen. Haley, rodeada de flores, y dos niñas pequeñas con sus ojos y su fuerza. Nunca llegó a la cena. No llamó a Christine, ni siquiera condujo a casa de inmediato, porque en ese momento Nathan Blake, el hombre que lo tenía todo, se dio cuenta de que había una vida entera que se había perdido, y había estado creciendo perfectamente bien sin él. Los días siguientes pasaron en una neblina de la que Nathan no podía escapar. Cumplía con sus obligaciones, reuniones, llamadas con inversores, actualizaciones de productos, pero su concentración estaba fragmentada. Los números se volvían borrosos en las pantallas, las voces se desvanecían en ruido de fondo, y cada segundo libre estaba atormentado por el recuerdo de Haley y las niñas gemelas en esa floristería. El parecido no era algo que pudiera ignorar. No era solo en sus rasgos, era en su energía, sus expresiones, incluso la forma de sus sonrisas. Había pasado toda su vida adulta dominando el arte de la lógica, de las decisiones claras y el pensamiento de causa y efecto, pero ahora estaba atrapado en algo completamente fuera de su control, y el peso de ello era sofocante. No le había dicho a nadie, ni a Christine, ni a su asistente, ni siquiera al mentor, que se había convertido en un segundo padre para él. No podía, porque si lo decía en voz alta, se volvería real, y no estaba listo para esa verdad. Se había alejado de Haley hace años, pensando que era lo mejor, pensando que su ambición no podía coexistir con el amor. Se había dicho a sí mismo que ella merecía a alguien mejor, alguien que no estuviera enterrado en plazos y ambición. Pero en el fondo sabía que la verdad era más simple y fea. Había tenido miedo. Miedo al compromiso, a ser vulnerable, a construir algo que no pudiera gestionarse a través de una hoja de cálculo. Ahora tenía la prueba de lo que había dejado atrás. Dos pequeñas e innegables partes de sí mismo que ni siquiera sabía que existían.
Y lo que era peor, Hailey las había criado sola. Lo había hecho sin contactarlo, sin pedir un centavo, sin exponerlo públicamente. No era orgullo, era fuerza, y eso lo aterrorizaba. Para el viernes ya no pudo más. Canceló sus reuniones de la mañana, ignoró los mensajes de texto de Christine y se encontró una vez más frente a la misma floristería. Esta vez no entró con un guión. No tenía idea de lo que iba a decir, solo que no podía volver a marcharse. Hailey levantó la vista en el momento en que sonó la campana de la puerta. Su expresión no cambió. Hoy llevaba un delantal diferente, uno con un tenue estampado de lavanda, y su cabello estaba recogido en una trenza suelta que la hacía parecer aún más joven de lo que la recordaba. Las niñas no estaban a la vista, lo que le dio una pequeña sensación de alivio. Esta no era una conversación que debieran escuchar. ¿Volviste?, dijo ella, no con sorpresa, sino con una cierta conciencia cansada, como si hubiera sabido que esto era inevitable. «Necesito hablar contigo», dijo él en voz baja. En privado, ella lo estudió por un largo momento, como si sopesara los riesgos de reabrir una puerta que hacía tiempo que había cerrado con llave. Luego asintió hacia la trastienda. 5 minutos, pronto llegarán las entregas. La trastienda era pequeña pero ordenada, llena de cubos de tallos, una mesa de madera maltratada y el olor a vegetación fresca. Hailey cerró la puerta detrás de ellos y se apoyó contra la pared con los brazos cruzados. No le ofreció un asiento. Nathan dudó. Luego exhaló, frotándose la nuca. ¿Son mías? Los ojos de ella se entrecerraron un poco, no con malicia, sino con la agudeza de alguien que había cargado demasiado sola durante demasiado tiempo. ¿De verdad quieres empezar por ahí? Yo solo tengo que saberlo. Sí, dijo ella, simplemente, son tuyas. Las palabras lo golpearon como un tren de carga, aunque ya lo sabía. Aún así, escucharlo era otra cosa. El suelo se movió bajo sus pies. ¿Tienen 5 años?, preguntó. Cumplieron 5 el mes pasado, respondió ella. Se llaman Lily y Sophie. Nathan se sentó lentamente en el borde de la mesa, de repente mareado. ¿Por qué no me lo dijiste? La risa de Hailey fue amarga. Tranquila. ¿Decirte qué, Nathan? Que el hombre que desapareció de la noche a la mañana, que eligió su empresa en lugar de un futuro conmigo, había sido padre de gemelas. ¿Crees que no quería? Lo hice. Pero no dejaste una dirección de reenvío, ni siquiera te despediste. Y una vez que me di cuenta de que te había sido para siempre, tomé una decisión. No iba a ir a buscarte para que fueras padre si no estabas listo para hacerlo. Él bajó la mirada, avergonzado. Tuve miedo. Lo sé, dijo ella suavemente. Pero yo también tuve miedo, y no pude huir de ese miedo. Tuve que cargarlo, todos los días, durante el embarazo, durante las noches en que ambas gritaban durante horas, a través de las facturas, la soledad y la duda. Lo hice, no porque fuera una heroína, sino porque no había otra opción. Nathan la miró, su voz apenas un susurro. Quiero conocerlas. Hailey no respondió de inmediato. Sus ojos buscaron algo en su rostro, tal vez la verdad, o el arrepentimiento, o un cambio. No te voy a detener, dijo finalmente, pero no te atrevas a entrar en sus vidas a menos que planees quedarte. No dejaré que se les rompa el corazón por alguien que solo las visita cuando le conviene. Todavía no saben quién eres.
Para ellas solo fuiste un cliente amable que compró flores. Si esto es solo por culpa o curiosidad, vete ahora. Ahórrales el dolor. No es eso, dijo Nathan, sacudiendo la cabeza. No lo sabía, Hailey, pero ahora lo sé, y no puedo olvidarlo. Quiero estar en sus vidas. No me importa cuánto tiempo tome, me lo ganaré. Ella no asintió. No sonrió. Simplemente lo estudió en silencio. Luego, la puerta se abrió con un crujido y dos pequeñas caras se asomaron. «Mamá, llegó el camión de las entregas», anunció Sophie, con las mejillas sonrojadas por correr. Hailey se volvió hacia ellas. «Está bien, ya voy». Las niñas miraron a Nathan con curiosidad, sintiendo algo, pero sin decir nada. Cuando desaparecieron de nuevo, Nathan se puso de pie, con las piernas rígidas. «Volveré», dijo. «Solo si quieres que lo haga». Hailey abrió la puerta y pasó junto a él. «Ya veremos», dijo por encima del hombro. «El tiempo dirá si lo dices en serio». Nathan salió de la floristería por segunda vez en una semana, pero esta vez algo era diferente. La primera vez había salido como un extraño. Ahora era un padre. Todavía no a los ojos de ellas, pero en verdad. Y esa verdad lo cambiaría todo. Nathan comenzó a regresar a la floristería cada pocos días, con cuidado de no abrumar ni presionar demasiado. Cada visita era tranquila, deliberada y llena de una sensación de esperanza cautelosa. No exigía conversaciones ni explicaciones, simplemente aparecía. A veces compraba un ramo, a veces preguntaba por ciertas plantas y otras veces simplemente se sentaba en el banco de madera fuera de la tienda, bebiendo café y observando el mundo pasar. Hailey no lo recibía con calidez, pero tampoco lo echaba. Eso, en sí mismo, se sentía como un avance. Las gemelas, Sophie y Lily, seguían sin saber quién era realmente, pero la conexión entre ellos era innegable. Se sentían atraídas por él, y él por ellas, de una manera que ni la lógica ni el tiempo podían borrar. En su cuarta visita, Sophie corrió hacia él con una corona de diente de león que había hecho e insistió en que se la pusiera en la cabeza, como un rey de las flores. Nathan, que una vez negoció tratos de $1 millón sin pestañear, se encontró agachado en la tierra, mente usando un anillo torcido de malas hierbas hecho por una niña pequeña con ojos azules brillantes. Lily se unió, declarándolo oficialmente parte del jardín. Ese momento abrió algo en él que no se había dado cuenta de que todavía estaba cerrado. Hailey observó todo esto desde detrás del mostrador. Su mirada se detenía más tiempo ahora, y aunque su postura se mantenía a la defensiva, una suavidad se estaba infiltrando. Nathan no le hacía preguntas sobre el pasado. Sabía que no tenía derecho. En cambio, comenzó a aprender sobre el presente, cómo a Sophie le encantaba pintar flores con sus dedos, y siempre mezclaba el morado y el amarillo porque hace magia, y cómo a Lily le gustaba alinear todas las etiquetas de las plantas en filas perfectas, y odiaba que su hermana moviera incluso una de ellas. Memorizaba sus aperitivos favoritos, sus patrones de risa, la forma en que ambas arrugaban la nariz cuando estaban confundidas. Recogía estas piezas en silencio, atesorando cada nuevo descubrimiento como si fueran joyas raras. Una tarde, después de ayudar a las niñas a clasificar bulbos de tulipán, Nathan se quedó mientras Hailey cerraba la tienda. Ella no habló al principio, solo barrió el suelo y ordenó el espacio de trabajo. Pero luego lo miró con una expresión curiosa. «Realmente no lo sabías», dijo en voz baja,
más para sí misma que para él. «No», respondió, «y me arrepentiré de eso por el resto de mi vida». Hailey se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados, su rostro indescifrable. «Son buenas niñas, fuertes, amables, pero nunca han tenido un papá y nunca preguntaron por qué. Supongo que siempre esperé que si mantuviera las cosas normales, nunca sintieran el vacío». Nathan se acercó. Su voz era firme, pero grave. «No te pido que borres lo que me perdí. Sé que no puedo simplemente llegar y compensar 5 años, pero estoy aquí ahora y no quiero ser alguien que apenas conocen». Ella miró al suelo por un largo momento. Luego lo miró. «Confían fácilmente. Es una de las mejores cosas de ellas y una de las más difíciles. No seas la razón por la que dejen de creer en la gente». «No lo haré», dijo él sin dudar. Ese fin de semana, Nathan se ofreció a ayudar a entregar flores para una boda. Era uno de los eventos más ocupados del año de la tienda, y Hailey estaba abrumada con la logística. Ella dudó al principio, reacia a que él se mezclara en su negocio. Pero después de un momento de deliberación, le entregó un portapapeles y la llave de una furgoneta. «Si rompes algo», advirtió, «lo pagas a precio completo». Nathan sonrió. Trato hecho. Lo que ella no esperaba era que él se presentara no solo como un ayudante, sino como alguien a quien realmente le importaba. Llevaba los arreglos como si fueran tesoros frágiles, seguía la lista de verificación meticulosamente e incluso encantó a la ansiosa madre de la novia cuando un cambio de último minuto causó un breve pánico. Cuando regresaron tarde esa noche, exhaustos pero satisfechos, Hailey lo miró de manera diferente. No como un fantasma del pasado, sino como un hombre que intentaba, de verdad, pertenecer a su presente. Las gemelas estaban dormidas en la trastienda, acurrucadas en un nido de mantas de animales de peluche y libros para colorear. Nathan se arrodilló junto a ellas, ajustando la manta de Lily y apartando un mechón de pelo de la frente de Sophie. La vista de ellas durmiendo tan pacíficamente, tan confiadamente, le hizo llorar. No estaba seguro de si Hailey lo notó, pero ella no dijo nada. Simplemente se quedó detrás de él, en silencio. Cuando él se puso de pie, ella finalmente preguntó, «¿Qué te hizo detenerte ese día?» Él parpadeó. «¿Qué quieres decir?» «El día que entraste aquí», aclaró ella, «no estaba en tu horario, ¿verdad? No pareces el tipo de persona que se pasea por pequeñas floristerías por accidente». Nathan sonrió débilmente. «Iba a proponer matrimonio. Me detuve por flores. Y luego te vi. Todo cambió en un segundo». Hailey asimiló eso asintiendo lentamente. «Qué curioso cómo funciona la vida. Cancelé la cena. Nunca le di el anillo», admitió. Por primera vez, Hailey no ocultó su expresión. Era sorpresa, confusión, tal vez incluso un rastro de esperanza. Ella apartó la mirada rápidamente, pero Nathan lo vio. Esa noche, mientras salía de la tienda y caminaba por la calle tranquila bajo el brillo ámbar de las farolas, se dio cuenta de algo profundo. Había pasado su vida persiguiendo cosas que lo hacían sentir poderoso. Ahora, por primera vez, estaba persiguiendo algo que lo hacía sentir completo. Y esta vez no iba a huir. Era una cálida mañana de domingo cuando Nathan llegó a la floristería y encontró algo diferente esperándolo. La puerta principal estaba abierta. La luz del sol entraba por las ventanas y proyectaba rayas doradas en el piso de madera y las risas resonaban desde el jardín trasero.
Siguió el sonido instintivamente, sin estar seguro de si estaba invitado, pero demasiado atraído como para importarle. Lo que vio le cortó la respiración. Sophie y Lily estaban agachadas en la hierba, con sus pequeñas manos cubiertas de tierra, plantando algo con cuidado en macetas de cerámica que no coincidían. Hailey estaba arrodillada a su lado, con el cabello recogido en una coleta suelta, las mangas subidas hasta los codos, sonriendo suavemente mientras guiaba sus manos. Nathan no habló. Se quedó en silencio junto a la puerta, observando a las tres en su tranquila alegría. Se sintió como una ventana a una vida que podría haber sido suya todo el tiempo si no hubiera dejado que el miedo lo controlara. Finalmente, Lily lo vio y lo saludó con entusiasmo. «Señor Nate, ¿quiere ayudarnos a plantar zanahorias de hadas?» Él sonrió y entró en el patio, poniéndose en cuclillas a su lado. «¡Zanahorias de hadas! ¿Eh? Eso suena a jardinería de alto nivel». «Solo son zanahorias normales», susurró Sophie dramáticamente. «Pero decimos que son zanahorias de hadas para que crezcan más rápido. Ese es el secreto». Hailey le lanzó una mirada, algo entre diversión y advertencia, pero no lo detuvo. Durante la siguiente hora, Nathan se dejó llevar por el ritmo de su mundo, cavando tierra, fingiendo escuchar hadas susurrando en el viento y siendo regañado por Lily por no espaciar las semillas correctamente. Por primera vez en años, no estaba pensando en planes de negocios o en la presión de los inversores. Solo estaba allí, con las rodillas en la tierra, la risa en el pecho, rodeado de la familia que apenas estaba empezando a entender. Más tarde esa tarde, mientras las niñas dormían la siesta adentro, Hailey les sirvió a cada uno un vaso de limonada y se sentó con él en el pequeño banco del patio. Su postura era más relajada de lo habitual, la tensión en sus hombros más suelta, pero Nathan aún podía sentir la distancia entre ellos. No era frialdad, era precaución. No se estaba protegiendo a sí misma, estaba protegiendo a sus hijas. «He estado pensando», dijo ella después de una larga pausa, «sobre lo que realmente significaría dejarte entrar. No me refiero a una tarde o un par de fines de semana al mes. Me refiero a realmente entrar, en sus vidas, en su mundo, en el mío». Nathan asintió, sus dedos trazando el borde de su vaso. «Yo también he estado pensando en ello». Ella se volvió un poco hacia él, su expresión indescifrable. «No necesito tu dinero, Nathan. He estado haciendo esto sola durante 5 años. Si esto es una especie de oferta impulsada por la culpa para arreglar las cosas con un cheque, por favor no lo hagas». «No es eso», dijo él con firmeza. «Sé que no puedo deshacer lo que hice o lo que no hice. Me perdí sus primeros pasos. No estuve allí para las noches largas, las obras escolares o las fiebres. Pero quiero estar aquí ahora. Quiero conocerlas. Quiero que me conozcan». Hailey apartó la mirada hacia el jardín. Su mandíbula se tensó por un momento. «No puedes llegar y quedarte con las partes fáciles. No tienes los momentos lindos y las fiestas de cumpleaños si no puedes estar aquí para las rabietas y la tarea y los días en que todo sale mal. Necesito saber que si se enamoran de ti, no vas a desaparecer». «No lo haré», dijo. Y esta vez no había vacilación, ni pulido corporativo, ni actuación. Solo la verdad. Ella se quedó en silencio de nuevo. Luego asintió lentamente. «Entonces, vamos a ir despacio, sin títulos,
sin grandes anuncios, solo tiempo. En las siguientes semanas, Nathan se convirtió en una presencia habitual, no solo en la tienda, sino en sus vidas. Recogía a las niñas de preescolar cuando Hailey estaba abrumada. Aprendió sus rutinas, sus cereales de desayuno favoritos, qué animal de peluche iba a todas partes con ellas, la forma exacta en que a Sophie le gustaba que le ataran los cordones de los zapatos. Descubrió que Lily le tenía miedo a las tormentas eléctricas y comenzó a llamarla durante las noches de lluvia solo para contarle historias hasta que se quedaba dormida. A veces era incómodo y desordenado y agotador, pero era real. Una noche, mientras limpiaban después de cerrar, Hailey le entregó un pequeño sobre con una mirada vacilante. Dentro había un dibujo con crayones de 4 figuras de palo, 2 adultos y 2 niños parados frente a una floristería. Una de las figuras adultas tenía el pelo rubio. «Sophie lo hizo», dijo ella en voz baja. Dijo que era la foto de su familia real. «No le dije que lo hiciera». Nathan se quedó mirando el dibujo durante mucho tiempo, algo tenso y abrumador floreciendo en su pecho. Lo dobló con cuidado y lo guardó en su billetera sin decir una palabra. No hablaron del futuro después de eso. Todavía no. No usaron palabras como familia, o juntos, o nosotros. Pero en los espacios tranquilos, entre las tareas compartidas, los buenas noches susurrados y el olor a tierra cálida, estaban construyendo algo lentamente, un comienzo frágil e incierto. Y por primera vez en su vida adulta, Nathan no quería apresurarse hacia la meta, solo quería estar allí, en cada paso del camino. Nathan finalmente había encontrado un ritmo, uno que ya no dependía de reuniones de la junta o comunicados de prensa, sino que fluía con las recogidas después de la escuela, las entregas de la floristería y los cuentos antes de dormir contados por teléfono, cuando no podía estar allí en persona. Sus días, una vez meticulosamente segmentados por su asistente, ahora giraban en torno a la imprevisibilidad de 2 niñas de 5 años que podían convertir un viaje a la tienda de comestibles en una aventura o una crisis emocional. Pero a él le encantaba. Abrazaba el desorden de ello, la suavidad que sacaba de él, y la tranquila satisfacción de estar presente de una manera que nunca antes había estado. Hailey había comenzado a confiar más en él. No por completo, todavía no, pero lo suficiente como para dejarlo llevar a las niñas solo. Iban juntos al parque, a un pequeño museo de ciencias, e incluso a un espectáculo de marionetas que él apenas sobrevivió. Gracias a la costumbre de Sophie de corregir en voz alta a las marionetas cuando se equivocaban en los datos de los animales. Las mañanas eran sus favoritas. A veces llegaba temprano con café para Hailey y magdalenas para las niñas, y se sentaban en la acera fuera de la tienda antes de que comenzara el día. Lily hablaba de sus sueños, siempre llenos de animales y árboles voladores, mientras que Sophie intentaba convencer a Nathan de que invirtiera en un puesto de limonada que aún no habían construido. Él sonreía, asentía, hacía preguntas de seguimiento. Estas pequeñas conversaciones, fugaces y caóticas, lo arraigaban más que cualquier estrategia corporativa que hubiera tenido. Pero esa paz no duró. Fue un martes por la tarde cuando casi todo se desmorona. Nathan acababa de regresar de una entrega cuando la vio a ella, Christine, parada fuera de la floristería, con tacones de 6 pulgadas y un abrigo de diseñador, luciendo completamente fuera de lugar en medio de los cubos de tulipanes y las cajas de madera. Tenía los brazos cruzados. Su expresión era afilada
y cuando lo vio a través del cristal, abrió la puerta como si fuera dueña del edificio. Hailey levantó la vista del mostrador, confundida. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con cautela. Los pasado y su presente acababan de chocar, y fue ruidoso, impactante y desordenado. Christine, no aquí, dijo rápidamente, tratando de salir con ella, pero ella no se movió. Oh, lo vamos a hacer ahora, Nathan, porque he sido paciente. Te di espacio, pero desapareciste de la faz de la tierra, y ahora me entero por un amigo en común de que estás jugando a la casita en una floristería con tu ex y sus hijas. El rostro de Hailey cambió de inmediato. Perdón, dijo, su voz de repente dura. Christine se volvió hacia ella. ¿No lo sabías? Se suponía que me propondría matrimonio el día que entró aquí. Estábamos comprometidos en todo, menos en el nombre. ¿Y ahora qué? ¿Está fingiendo ser el padre del año? Nathan se interpuso entre ellas. Para. Ambas, esto no es lo que parece. La voz de Christine era fría. Entonces explícalo. La mandíbula de Hailey estaba tan apretada que él pensó que podría romperse. ¿Estabas prometido? Sí, pero no lo hice porque te vi. Los vi a ellos. Todo cambió ese día, dijo, desesperado porque ella le creyera. Hailey no respondió. Simplemente caminó hacia la trastienda sin decir otra palabra, dejando a Christine en silencio y a Nathan demasiado aturdido para moverse. Las niñas salieron unos momentos después, sosteniendo dibujos que habían hecho. Sophie orgullosamente le mostró uno a Nathan. «Eres tú y nosotros en el zoológico», dijo alegremente. La expresión de Christine se desmoronó cuando lo vio. Miró a Nathan una vez más, con algo amargo en sus ojos. Luego se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. Esa noche, Nathan regresó a la tienda después de cerrar. Llamó a la puerta trasera como un extraño, sin saber si se le permitiría entrar. Hailey le abrió, no enojada sino cansada. Había algo más profundo en su expresión ahora. No traición, sino desamor. «Deberías habérmelo dicho», dijo en voz baja, con los brazos cruzados sobre el pecho. No solo sobre ella, sobre todo. «Tuve miedo», admitió. «Pensé que si te lo contaba todo demasiado pronto lo arruinaría. Que si te explicaba lo desordenada que era mi vida, cerrarías la puerta antes de que tuviera la oportunidad de arreglar las cosas». Hailey se sentó en el viejo banco junto a la pared de herramientas. «No estoy enojada porque tenías a alguien más. Estoy enojada porque no confiaste en mí lo suficiente como para ser honesto». «Confío en ti», dijo rápidamente, sentándose a su lado. «Todavía estoy aprendiendo a ser honesto. No solo contigo, conmigo mismo. Pensé que el éxito significaba mantener todo perfecto y pulido. Pero la vida no es así. Tú lo sabes desde hace más tiempo que yo». Ella no habló por un tiempo. El silencio se prolongó, y él no intentó llenarlo. «Finalmente», dijo, «las niñas preguntaron a dónde fuiste hoy. Les dije que tenías una reunión». «No voy a ir a ninguna parte», dijo, «a menos que tú me lo pidas». Hailey se volvió hacia él, con los ojos cansados pero claros. «Si quieres quedarte en nuestras vidas, Nathan, tienes que mostrarles que el amor no es algo que se va cuando las cosas se ponen difíciles. Tienes que demostrarles que las personas pueden ser imperfectas y aún así, quedarse». Él asintió. «Lo haré». Por primera vez desde la explosión de esa tarde, ella se inclinó hacia él. No por completo, no con todo su peso, pero lo suficiente como para que él pudiera sentirlo.
un signo de confianza, frágil y real. Él no intentó besarla, no intentó hacer promesas, simplemente se quedó a su lado en el silencio, sabiendo que reconstruir algo real iba a requerir tiempo, esfuerzo y todo lo que le quedaba por dar. Nathan no esperaba que el perdón llegara rápidamente y no lo pidió. Lo que hizo en su lugar fue aparecer. Todas las mañanas, todas las tardes, incluso cuando el aire entre él y Hailey se sentía demasiado silencioso, demasiado tenso, seguía viniendo. Regaba las plantas, barría los pisos de la tienda, hacía recados a la tienda de suministros sin que se lo pidieran, y dejaba café fresco en el mostrador con su pedido habitual, escrito en la tapa, con un bolígrafo tembloroso. Las gemelas lo recibieron de nuevo con la misma alegría sin filtros que siempre habían tenido. Pero Hailey se tomó su tiempo. Él lo entendió. La confianza, una vez rota, no se pegaba con disculpas. Se cosía lentamente a través de la consistencia. Christine no regresó, pero el daño que dejó atrás persistió. Hailey tenía preguntas que no expresaba, y Nathan las sentía en la forma en que ella se movía a su alrededor, con cuidado, deliberadamente, como si esperara para ver si esta versión de él también desaparecería. Pero algo cambió la mañana en que llegó temprano y encontró a Hailey sentada sola en el jardín trasero, envuelta en un cardigan, con el rostro demacrado. Ella no lo escuchó al principio. Cuando se volvió para mirarlo, sus ojos estaban húmedos pero claros. ¿Tuvieron un evento escolar ayer?, dijo en voz baja. Una pequeña exposición de arte. Los padres estaban invitados. No te lo dije porque no sabía si debías estar allí. Pensé que podría confundirlas. Pero cuando llegué allí y vi a todos los otros niños con dos padres a su lado, simplemente, no sé, me sentí egoísta, como si les estuviera ocultando algo. Nathan se sentó a su lado sin dudarlo. ¿Las estabas protegiendo? Creía que sí, susurró ella, pero tal vez solo me estaba protegiendo a mí misma. Él no respondió de inmediato. El aire olía a tierra húmeda y lavanda. Hailey, quiero estar allí, no solo para las cosas divertidas, para las cosas difíciles también. Quiero que sepan que no son amadas a medias. Quiero que tú también lo sepas. Sus ojos buscaron su rostro por un momento, como si estuviera probando la sinceridad detrás de sus palabras. Luego asintió levemente y por primera vez lo invitó a algo que importaba. La semana siguiente le reenvió el calendario escolar de las niñas y lo invitó a su próxima reunión de padres y maestros. Él llegó temprano, usando una camisa que Sophie había elegido para él porque era del color de los arándanos, y se sentó en una silla demasiado pequeña para él, escuchando atentamente mientras la maestra hablaba sobre cómo Lily ya estaba leyendo a un nivel de segundo grado, y Sophie tenía una imaginación inagotable. Después, las niñas hicieron un dibujo de felicitaciones para ellas mismas y le hicieron colgarlo en su coche. Pero Nathan no se contentó con solo estar presente. Quería retribuir de una manera más grande para demostrar que había crecido no solo como padre, sino como hombre. Una noche, mucho después de que la tienda hubiera cerrado, se quedó despierto dibujando una idea que no había podido sacarse de la cabeza.
Recordó que Haley una vez le había dicho lo difícil que había sido encontrar proveedores asequibles y lo complicado que era gestionar el inventario mientras criaba a gemelas. Pensó en otras pequeñas empresas, especialmente las dirigidas por padres solteros, y se dio cuenta de que en realidad podría construir algo útil, no una startup para impresionar a los inversores o ganar cobertura de prensa, sino una plataforma que hiciera la vida más fácil para personas como Haley. Llamó a algunos favores, reunió a un pequeño equipo de ingenieros y diseñadores en los que confiaba y pasó noches en un espacio de coworking dándole vida a la idea. Sería una plataforma de logística y pedidos adaptada a pequeñas floristerías independientes y negocios artesanales locales, agilizando las cadenas de suministro, ayudando a gestionar los pedidos e incluso creando un mercado para que la gente promocionara sus servicios. No se lo dijo a Haley de inmediato. Quería construir algo real antes de ofrecérselo. Semanas después, cuando el primer prototipo estaba en vivo y las pruebas iniciales funcionaban, se lo llevó una noche tranquila a la tienda. Ella estaba arreglando una exhibición para el mercado del fin de semana, y él esperó hasta que las niñas se hubieran ido a la cama en la parte de atrás. «He estado trabajando en algo», dijo, colocando su portátil en el mostrador. «No es solo para ti, pero fuiste la razón por la que empezó». Haley parecía escéptica pero curiosa. Mientras la guiaba por la plataforma, mostrándole las características, el mapa de proveedores, las sugerencias automáticas de precios y el panel de historial de pedidos, ella se quedó en silencio. Cuando él terminó, ella no habló durante mucho tiempo. «¿Construiste esto para gente como yo?» Él asintió. «Lo construí porque vi lo duro que trabajabas y me di cuenta de cuántas personas probablemente luchan de la misma manera. No es perfecto, pero es un comienzo. Si quieres, me encantaría que tu tienda fuera la primera en usarlo». Ella sonrió entonces, no por completo, no del todo, pero de una manera que lo hizo sentir como si acabara de superar otro muro invisible. «Lo probaré», dijo, sin promesas. «Eso es todo lo que pido». Esa noche, mientras recogía sus cosas y se disponía a irse, Haley lo llamó por su nombre. Él se giró, con las cejas arqueadas. «Lo estás haciendo bien», dijo ella suavemente. Y esa simple frase significó más que cualquier aprobación que hubiera recibido de salas de juntas o de multimillonarios. No era validación, era confianza, creciendo, lentamente, finalmente. Nathan nunca se había dado cuenta de cuánto espacio podía ocupar el amor en una vida hasta que comenzó a llenar todos los pequeños y tranquilos lugares de la suya. No era ruidoso ni dramático, como solía imaginar que sería el romance. Era suave, tejido en las rutinas diarias, en la forma en que Sophie tiraba de su manga cuando quería ayuda para atarse los zapatos, en cómo Lily insistía en que fuera él quien leyera el cuento de hadas, porque le gustaba la voz que le ponía a los personajes. Estaba en la forma en que Haley lentamente comenzó a decir «nosotros» en lugar de «yo» cuando hablaba de la tienda, y en cómo ya no dudaba en enviarle un mensaje de texto cuando necesitaba ayuda. Habían creado un ritmo, no solo en la logística, sino en algo más profundo, un acuerdo tácito de que estaban construyendo algo frágil, pero digno de proteger. Haley había accedido a incorporar oficialmente la floristería a la plataforma de Nathan, y los cambios fueron inmediatos. Pudo reducir sus costos de proveedores en casi un 30%,
Comenzó a recibir entregas al día siguiente e incluso empezó a ofrecer arreglos por suscripción, algo que siempre había querido probar, pero nunca tuvo los recursos para hacerlo. Aún así, no le dio todo el crédito a Nathan. Era terca y orgullosa, y él respetaba eso, pero podía notar que estaba orgullosa de él. Estaba en la forma en que lo miraba cuando creía que él no se daba cuenta, o en la forma en que rozaba sus dedos contra su hombro cuando pasaba junto a él en la tienda. Las niñas seguían floreciendo. Habían comenzado a hacer más preguntas, preguntas curiosas, preguntas cuidadosas. ¿Por qué el señor Nate siempre venía? ¿Se iba a quedar a cenar de nuevo? ¿Podía ir a la escuela y conocer a sus amigos? Fue Hailey quien finalmente la sentó y les dijo, con Nathan a su lado, que él era más que un amigo, que era su papá. La palabra no pesó como pensó que lo haría. No provocó enojo ni confusión. Vino con ojos muy abiertos y silenciosos asentimientos. Y Lily, siempre la más sensata de las dos, simplemente se subió a su regazo y preguntó si eso significaba que tenía que ir a todas las fiestas de cumpleaños para siempre ahora. Él se rió y dijo que sí, y ella dijo, «Qué bien, porque te íbamos a hacer una corona la próxima vez». Fue una de las noches más felices de su vida, pero también fue el comienzo de algo más pesado, una responsabilidad que ahora tenía un nombre: padre. No solo la verdad biológica que había estado evadiendo durante meses, sino el significado completo de ello. Alguien que se presentaba, siempre. Alguien que no rompía promesas. Alguien que se quedaba cuando las cosas se ponían difíciles. Nathan sabía esto y lo aterrorizaba. La primera prueba real llegó cuando Sophie se enfermó. No era gripe o un resfriado, sino una fiebre repentina e inexplicable que no bajaba. Hailey la llevó a la sala de emergencias después de una larga noche de ver cómo su temperatura subía, y Nathan los encontró allí en 20 minutos, habiendo dejado todo lo que estaba haciendo. Al final, no fue nada grave, solo un virus. Pero sentado junto a la pequeña cama de hospital de Sophie, sosteniendo su mano sudorosa mientras dormía, Nathan se dio cuenta de lo indefenso que podía sentirse la paternidad. No podía arreglarlo, no podía negociar con ello, o razonar con ello, o superarlo con trabajo. Todo lo que podía hacer era estar allí. Y lo estuvo, cada minuto, cada hora. Hailey se durmió en una esquina mientras él vigilaba a Sophie, sin apartar los ojos de ella. La enfermera que entró por la mañana los confundió con una pareja casada. Hailey la corrigió suavemente, pero algo pasó entre ellos después. No era tensión, algo más cercano a la curiosidad, una pregunta que ambos no estaban del todo listos para hacer en voz alta. Nathan comenzó a pasar la noche más a menudo después de eso. Al principio era solo cuando Hailey tenía entregas tempranas o noches de inventario tardías, y luego se convirtió en una parte regular de la semana. Se despertaba con el olor a café recién hecho. Sophie ya estaba en la sala de estar, viendo dibujos animados. Lily acurrucada bajo su brazo. Se sentía natural, pero también lo hacía más consciente de la fragilidad persistente de lo que tenían. Todavía no le había dicho que la amaba. No quería decir las palabras solo por decirlas. Quería que significaran algo. Pero cada día se hacía más difícil no dejarlas escapar.
Una mañana de sábado, mientras se preparaban para el mercado de primavera de la ciudad, Hailey tropezó con una pila de cubos vacíos y cayó con fuerza contra un estante, cortándose el brazo. No era profundo, pero sangraba lo suficiente como para necesitar atención. Nathan corrió a su lado. Sus manos temblaban más de lo que quería admitir, mientras la ayudaba a sentarse y le sostenía una toalla contra la herida. «Estás sangrando demasiado», murmuró, tratando de mantener la calma. «Estoy bien», dijo ella con los dientes apretados, pero su rostro se había puesto pálido. «No lo estás», respondió él, ya sacando su teléfono para llamar a una clínica de urgencias. Hailey le agarró la mano. «Nathan, mírame, estoy bien». Se le cortó la respiración y sus ojos se encontraron. «Yo no». «Me has asustado de muerte». La mano de ella se apretó alrededor de la suya. «Lo sé, pero todavía estoy aquí». Él no llamó a la clínica de urgencias. Se curaron ellos mismos, sentados uno al lado del otro en la trastienda, con un botiquín de primeros auxilios entre ellos y el olor a tierra en el aire. Ella dejó que su cabeza descansara sobre su hombro, y él dejó que el silencio llenara todo lo que no decían. Esa noche, después de que las niñas se durmieron y la casa estaba en silencio, Nathan encontró a Hailey parada afuera en el porche, con el brazo herido vendado, el pelo desordenado, descalza a la luz de la luna. Caminó detrás de ella y le deslizó la mano en la suya. «¿Todavía tienes miedo?», le preguntó ella suavemente. «Aterrorizado», admitió, «pero no de la vida, solo de perderla». Hailey se volvió para mirarlo. Su expresión era amable. «Entonces no lo hagas». Él la besó entonces, no por pasión o por el momento o por impulso, sino por algo real y profundamente ganado. No eran fuegos artificiales. Era algo más estable que eso, como raíces asentándose en la tierra, encontrando su lugar. Y por primera vez, Nathan supo que ya no estaba construyendo una vida solo. Finalmente era parte de algo, y lo protegería con todo lo que tenía. La primavera se convirtió en verano, y con ella llegó un ablandamiento de los espacios entre todos. La tienda ahora funcionaba más fluidamente que nunca. Los pedidos eran consistentes. La nueva plataforma que Nathan había construido estaba ganando tracción con otros negocios locales. Y el estrés de Hailey por la logística y las entregas tardías se había desvanecido en algo manejable. Pero lo que era más importante, el caos tranquilo y diario de la vida familiar, se había transformado en algo completo. Había risas en la cocina, noches de cine con sueño enredados en mantas en el sofá, y momentos en que Nathan captaba a Hailey mirándolo, no con duda o preocupación, sino con algo cálido y sin reservas, como si la confianza finalmente estuviera echando raíces. Una tarde de viernes hicieron un picnic en el parque después de que las niñas terminaran su último día de jardín de infantes. Lily había exigido que trajeran globos, y Sophie insistió en cupcakes, así que hicieron ambas cosas. Hailey llevaba un vestido de verano que Nathan no había visto antes, su cabello atado con una cinta del mismo amarillo pálido que el glaseado de los cupcakes. Se veía radiante, incluso después de lidiar con dos niñas emocionadas toda la mañana. Nathan nunca había estado tan contento en el silencio, acostado en el césped, Sophie dormida sobre su pecho, Lily acurrucada en el regazo de Hailey, el olor a sol y hierba por todas partes.
Fue una de esas raras tardes en las que todo se ralentizó y sintió por una vez que no estaba persiguiendo el tiempo, sino viviéndolo más tarde esa noche, después de que las niñas se acostaron con promesas de panqueques y dibujos animados por la mañana. Hailey entró en la sala de estar y encontró a Nathan hojeando tranquilamente un viejo álbum de fotos que se había quedado en la mesa de café. Él estaba mirando una foto de Hailey de hacía 6 años, su rostro más joven, más libre, sosteniendo a un recién nacido envuelto en una suave manta rosa. Tenía lágrimas en los ojos cuando levantó la vista. «Me perdí todo esto», dijo en voz baja. «Me perdí sus primeras risas, sus primeras palabras. Me perdí verte convertirte en esta mujer que construyó un mundo de la nada. Y no importa lo que haga ahora, nunca podré recuperar ese tiempo». Hailey se sentó a su lado, su mano rozando la suya. «Estás aquí ahora. Eso importa más de lo que crees». Él cerró el álbum girándose para mirarla completamente. «Sé que hemos ido despacio. Sé que hemos tenido que deshacer mucho daño. Pero, Hailey, te amo. Te he amado desde antes de que siquiera entendiera lo que el amor realmente significaba. Y no quiero ser solo alguien en tu vida. Quiero ser tu vida. Toda ella. Las partes difíciles, las partes aburridas, las partes que te hacen querer gritar y llorar y reír, y todo lo demás». Hailey no habló al principio. Lo miró por un largo momento, como si estuviera tratando de leer algo más allá de las palabras. Luego se inclinó y lo besó suavemente, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para soltar todo lo que había estado reteniendo. Cuando se separaron, ella susurró: «Yo también te amo». Tenía miedo de decirlo. No porque no lo sintiera, sino porque no quería perderlo de nuevo. «No lo harás», prometió él. «Nunca». A la mañana siguiente, llevaron a las niñas al mercado de agricultores juntos, y por primera vez, Nathan las presentó como sus hijas. No hubo vacilación ni incomodidad. Solo orgullo en su voz y luz en los ojos de ellas cuando él dijo la palabra «papá». Se sentía tan natural ahora, tan real, como si siempre le hubiera pertenecido y simplemente le hubiera tomado demasiado tiempo reclamarlo. Semanas después, en un tranquilo domingo, los llevó a todos al jardín botánico a las afueras de la ciudad. Era el lugar favorito de Hailey, aunque rara vez tenía tiempo para visitarlo. Las niñas corrieron por delante persiguiendo mariposas y Nathan llevó a Hailey a una pequeña glorieta con vistas al estanque de lirios. Allí, sin público, sin espectáculo, sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió. «No te lo pido porque sea el siguiente paso», dijo. «Te lo pido porque eres la primera persona que me ha hecho sentir como en casa. Tú y las niñas me devolvieron la vida, y quiero pasar el resto de mi vida construyendo algo contigo. No más huir, no más miedo. Solo nosotros y todos los días desordenados y hermosos que nos esperan». Los ojos de Hailey se llenaron de lágrimas mientras asentía. No necesitaba grandes palabras, solo dijo «sí», y lo besó como si lo dijera en serio. Las niñas, al ver el abrazo desde la distancia, corrieron de regreso gritando «¿Qué pasó? ¿Encontraste un bicho?». Y cuando Hailey les dijo que iban a ser una familia, oficialmente, bailaron alrededor de la glorieta y declararon que era el mejor día de sus vidas. La boda fue sencilla, celebrada en el jardín trasero de la floristería con solo amigos cercanos y algunos vecinos curiosos.
Sophie y Lily caminaron por el pasillo como niñas de las flores, arrojando pétalos con salvaje entusiasmo. Y Hailey usó el mismo vestido de verano que había usado en el picnic, porque, en sus palabras, se sentía como el comienzo. Nathan no podía dejar de sonreír, ni cuando dijo sus votos, ni cuando Hailey dijo los suyos, ni siquiera cuando Sophie se le cayó el anillo y Lily tuvo que pescarlo de la hierba, riéndose todo el tiempo. No hubo ilusiones de cuento de hadas, ni promesas de perfección. Solo una comprensión compartida de que ya habían pasado por el fuego, y aún así habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. Y eso era más que suficiente. Nathan alguna vez pensó que el éxito se trataba de estatus, de logros, de dinero y reputación. Pero parado en ese jardín, rodeado de personas que conocían la historia completa, que habían visto lo peor y aún así habían elegido ser parte de lo mejor, comprendió que el verdadero éxito era más simple, más profundo y mucho más difícil de ganar. Era el amor que se quedaba, la familia que te elegía de vuelta y una vida que no necesitaba ser perfecta, solo real. Y finalmente, lo tenía todo. Esta historia no trata de una redención de cuento de hadas, se trata del proceso lento, doloroso y profundamente humano de recuperar la confianza, no solo de los demás, sino de uno mismo. Nathan no merecía un final fácil, y afortunadamente no lo tuvo. Lo que sí obtuvo fue algo mucho más raro, la oportunidad de reconstruir desde cero, de demostrar que el amor no es solo una palabra, sino una serie de decisiones que se toman todos los días, especialmente cuando es difícil. La fuerza de Hailey nunca estuvo en perdonar rápidamente, estaba en proteger lo que importaba, en amar a sus hijas con ferocidad, y en saber que las segundas oportunidades nunca deben ser baratas. Le dio a Nathan el espacio para mostrar quién era realmente, no por ella, sino por las niñas que algún día lo verían como un modelo de amor, responsabilidad y resiliencia. Lo que hace que el final sea poderoso no es la propuesta o la foto familiar feliz, es la tranquila verdad de que la curación es lenta. El amor real se gana. Y a veces, los reencuentros más inesperados conducen a los hogares más duraderos. La historia no impacta con el drama, asombra con lo ordinario que puede ser el amor cuando se lucha por él, se protege y finalmente se siente seguro.